Muy buenas a todos. Encantado de estar con todos los teleinternautas, televidentes de Teatro Crítico de la Fundación Gustavo Bueno, y mi bienvenida también a dos compañeros de viaje que ya hemos hecho dos programas en torno a la educación. Pandemia y enseñanza remota fue el primero, también en Teatro Crítico, y Estado de Alerta del Ministerio de Educación. Me estoy refiriendo a Rufino Salguero y a José Sánchez Tortosa. Me van a permitir todos ustedes que, aunque sé que los conocen y ya fueron presentados en los otros programas, haga una breve pincelada de ambos. En primer lugar, pues empezaré con Rufino Salguero, que es colaborador del Catoblepas, y hurgando en el Catoblepas, en sus artículos, pues quisiera simplemente para los teleinternautas destacar, no por nada, sino porque creo que puede ser interesante, es una forma interesante de acercarse a su figura. Dos artículos, en realidad tres, dos de ellos son uno a continuación del otro. El primero es El árbol de Julie Bertuccelli y la religión, que continúa con Y ahora es tiempo de partir y volverse polvo. Y un segundo artículo, un tercer artículo titulado Emocionado homenaje a don Gustavo, viejo amigo, filósofo libre, anciano, maestro. Bueno, pues simplemente es una breve pincelada de Rufino. Ambos, el último dedicado a Gustavo Bueno, tiene el interés para aquellas personas que no hayan conocido a don Gustavo, al profesor, y que puedan acercarse a él a través de unas breves pinceladas biográficas con también un aditamento de conocimiento en torno a lo que es su obra, sobre todo para que, vuelvo a repetir, para aquellas personas que no lo conocieron, y para aquellas personas que lo conocieron, pues es un emotivo homenaje. Y después sus dos artículos, por su sensibilidad, por su forma poética de escribir en torno, en este caso, a la religión, en torno a una película en concreto, El árbol, en donde trata de establecer pues, lo que es la esencia de la religión, tomando como referencia los tres ejes antropológicos de Gustavo Bueno, y al mismo tiempo apelando a la física estoica como un modo natural de acercarse al llamado sentimiento religioso. Tenemos con nosotros también a José Sánchez Tortosa, autor de dos libros muy conocidos, El profesor en la trinchera del año 2008, que yo conocí cuando estaba en Orense, destinado por primera vez como inspector de educación, y los profesores con los que yo hablaba lo tenían en gran estima, además, ¿no? Y me lo ponían por delante para que pudiera comprender, además, cuál era la labor, la difícil labor del profesor en educación. Y según su libro más reciente, El culto pedagógico, crítica del populismo educativo, del año 2018, que es un libro que viene muy a cuento para el tema que nos ocupa hoy, que es el mito de la educación progresista, donde hay también mucho conocimiento y mucho conocimiento histórico de la historia moderna y contemporánea de España al respecto, ¿no? Y también pues, les invito a que vean su blog, José Sánchez Tortosa, que pueden visitar, y un interesante proyecto filosófico didáctico titulado Proyecto Telémaco, que pueden visitar también en la web, y para cualquier persona que quiera pues, navegar por el interesante y proceloso mar de la historia de la filosofía, va a encontrar realmente pues, satisfacción a sus intereses. Paso sin más a comentar ya un poquito pues, lo básico, el primer tema, ¿no? Lo básico del primer tema, ¿no? Que servirá para introducir este teatro crítico que hemos dedicado al mito de la educación progresista, y en este primer punto hablaremos de las características básicas que a vuestro juicio pues, tienen que ver con el llamado progresismo educativo. Haré una breve introducción para que vosotros después podáis decir lo que consideréis oportuno al respecto, ¿no? Yo recuerdo, empiezo con una anécdota en Cangas de Narcea, cuando di mis primeras clases. Era la primera clase en realidad que daba, y fue en el año 1999, y en ese año yo me encontraba, pues era absolutamente novato en estas lides, y por las tardes teníamos unas clases que nos daba lo que es el equivalente a los centros de profesorado, el CEFORE, y recuerdo a un profesor que me llamó muchísimo la atención porque llevaba en su chaqueta una chapa
en la que se veía con claridad una hermosa planta de marihuana. A mí aquello me llamó la atención porque significaba que nos estaba enviando un mensaje. Nadie le preguntó sobre el tema, pero yo, reflexionando sobre él, creo que el mensaje era claro, ¿no? Hacía 9 años que la LOCSE estaba en marcha, tenía mucha contestación por parte de diferentes profesionales, y seguramente nos estaba transmitiendo un mensaje que podemos llamar, pues, progresista, ¿no? de avance en aquel momento ante una ley, pues, bastante novedosa, ¿no? Aunque ya llevaba ya 9 años funcionando. Evidentemente, traigo esto a colación porque muchas veces cuando alguien se declara progresista parece que ya tiene el cielo abierto para decir cualquier cosa sin necesidad de justificar su postura, ¿no? Yo creo que las posturas progresistas son absolutamente aceptables, pero también por eso son posibles de criticar, ¿no? Al igual que las posturas de alguien que pueda considerarse conservador. Quisiera traer aquí a colación un texto de Hirsch, que es un pedagogo americano que tiene un libro titulado La escuela que necesitamos y que dice al respecto de esto: si bien los términos ideológicos conservador y progresista pueden ser unas etiquetas eficaces para mantener intactas las viejas ideas sobre educación, la comunidad educativa va aún más allá y muestra una tendencia a la polarización terminológica y a la caricatura intelectual. De esta forma, la reforma moderna y humana, diríamos que ahora progresista, se presenta como rival de un imperio maligno, tradicional y conservador. Si nos fijamos, cuando hay una polémica pues en la televisión o en los periódicos o en el café, si queréis, nos encontramos siempre con un pensamiento dicotómico, en el cual, pues, se enfrentan siempre, hablando de educación, pues, conceptos tan interesantes como inclusión, segregación, libertad, orden, educación, instrucción, creativo, memorístico, proceso natural, esfuerzo, competencias y contenidos. Y si nos fijamos siempre en la segunda parte de este argumento dicotómico, pues segregación, orden, instrucción, etcétera, sería calificado como memorístico, y inclusión, libertad, creativo, proceso natural, como progresista, ¿no? Evidentemente, si a alguien le mandas escoger a un padre entre una formación o educación aburrida, tradicional, prefijada, y a continuación le dices, ¿prefieres esto o prefieres una enseñanza lúdica, moderna, práctica, evolutivamente apropiada? Vaya, está claro que si tengo que elegir entre el amor y la guerra, elijo el amor, evidentemente. La cuestión es que esta forma de presentar las cosas, para mi juicio, es simplista, es engañosa, pero funciona. Esta es la cuestión. Y entonces quisiera aquí traer a colación un texto sacado del libro del mito de la cultura de don Gustavo, en el que voy a hacer una pequeña trampa retórica o dialéctica, cambiando idea de cultura por idea de educación progresista, porque da pie después al análisis que en ese capítulo hace don Gustavo sobre lo que es un mito. Dice el profesor Bueno: una idea abstracta cuyo prestigio semeja ligado esencialmente a su oscuridad y confusión, como parece serlo la idea de educación progresista, aquí está mi pequeña trampa, no debe de ser de inmediato considerada como un mito oscurantista y confusionario. Estamos ante un mito oscurantista, que tiene la potencia de ensombrecer aún más, si cabe, aspectos incluso positivos ligados al propio proceso educativo. Por ejemplo, muchos conocemos la famosa expresión aprender a aprender, que es difícil de saber qué significa, aunque básicamente parece ser que significa un proceso previo en el que un individuo adquiere unas herramientas formales con el fin de poder después establecer o cuestiones que resultan muy difíciles, a mi juicio, partir de premisas puramente formales sin tener en cuenta a su vez los contenidos, es decir, son elementos que van unidos al mismo tiempo, ¿no? Son lo que diríamos conceptos conjugados, propuestas novedosas, progresismo. En realidad lo que ocultan es una perspectiva que yo calificaría de ideológica, envuelta en una obra, digamos, lógico o en una obra racional, ¿no? Dice Bueno en su potente, pues ya citó y
en algún momento en los anteriores programas, yo citaré también, como es lógico, que la mejor manera, a mi juicio, o a juicio de él también, de mostrar una clara oposición, ¿no?, a este progresismo que parece que todo lo invade, con todos mis respetos, pues es refrendar una ley educativa que ponga en juego otras ideas, lo cual en sí mismo todos sabemos que es complicado. El mito de la educación progresista y el conjunto de sus principios, muchas veces antipedagógicos, no digo que todos, son, para decirlo con palabras del profesor Bueno, mitos constituyentes de la propia racionalidad práctica, que se han convertido en dogmas de fe. Estos principios antipedagógicos son a un tiempo ideas fuerza que pretenden erigirse en verdaderas y las únicas eficaces para reorganizar el complejo campo educativo. Estamos ante lo que el profesor Bueno llamaba lisologismos, entendidos como patologías de la conceptualización o de las ideas, y así los definía en una tesela dedicada a lisologismos en el año 2012 el profesor Bueno, cuando decía: son ideas tales que predican en su generalidad, teniendo el efecto de anegar las características estructurales propias de cada especie, anegándolas en el género común en detrimento de la diferenciación o la especie. Los lisologismos aparecen también, y quiero citar este texto, en Educación para qué, sobre todo al final, cuando Gustavo dice: la pregunta ¿educación para qué? No puede responderse partiendo del conjunto cero de premisas, es decir, de la idea de educación absolutamente indeterminada o pseudodeterminada gramaticalmente, por características genéricas tales como humanidad, libertad o solidaridad. Respuestas tales como la educación se fundamenta en la necesidad de educar al hombre en su humanidad, o bien educar al hombre en su libertad, o educar al hombre en sabiduría, no sirven en absoluto como respuestas, puesto que la humanidad, la libertad o la solidaridad son ideas absolutamente vagas. En realidad son lisologismos, dice el profesor Bueno, que deben ser despejados cuanto antes. Sin embargo, es en esta atmósfera de lisologismos en donde se mueven las declaraciones ministeriales o los preámbulos de las constituciones democráticas o de las comisiones internacionales de ministerios de educación. Yo, siguiendo el hilo de esta argumentación del profesor Bueno, fui a la actual ley, la LOE, para ver si había lisologismos. Sé que los iba a encontrar, lógicamente, y vosotros también, porque avezados estáis en este asunto, ¿no? Y efectivamente, en el preámbulo, si mirabas los principios, veías que principios que guían la LOE: igualdad, equidad, normalización, libertad personal, responsabilidad, solidaridad, ciudadanía democrática, tolerancia, respeto, justicia. Y si veis los fines, pues el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumno, la formación en el respeto a los derechos, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia, de nuevo la libertad. Es decir, y ya casi para terminar, los lisologismos son figuras retóricas muy potentes. Esto es muy interesante analizarlo, pero no es este el momento, ¿no?, dentro de lo que es la obra de don Gustavo en relación con las estructuras metafinitas, pero no es el momento. Los lisologismos, en realidad, cuando aparecen en una nueva ley o cuando hay que hacer una nueva ley o cuando hay una discusión puramente ideológica entre partidos, se convierten en posturas dicotómicas, donde una parte de esa dicotomía, de ese concepto dicotómico, trata de anegar o trata de convertir al otro en inocuo, inoperante. Y esto es lo que está ocurriendo muchas veces con las ideas que podamos llamar progresistas. Si, por ejemplo, aparecen dilemas dicotómicos en torno a el gobierno es más eficaz un gobierno de un centro educativo con una persona que tenga cierta autoridad, imaginaros, cuerpo aparte, o tiene que ser una actividad de gestión mancomunada. O, por ejemplo, la evaluación tiene que ir con titulación, como por ejemplo se estaba planteando en la última ley que quedó simplemente apartada, o simplemente la titulación es titulación sin un examen final, digamos, ¿no?, que te dé el título correspondiente. Dilemas de la educación común, por ejemplo. Educación entendida como escolarización, como el mejor de los mundos posibles, o bien es posible también una educación online, que bueno, de esto hemos hablado largo y tendido, no vamos a hablar ahora de ello, en este momento yo no lo voy a hacer, o bien una educación en casa, el homeschooling, que se suele decir, ¿no?, o educación doméstica en castellano.
Es decir, los sologismos nos aparecen de forma dicotómica, incluso en el proceso de admisión, diciendo que la admisión más adecuada es la que el Estado establece, ¿no?, como elemento vertebrador de justicia y equidad, o bien el que establece la familia cuando tiene libertad de elegir a través de un cheque escolar cuál es la educación que quiere para sus hijos. Y entonces ya no os digo nada sobre los dilemas de atención a la diversidad, sobre si inclusión o segregación. Claro, si hay inclusión, quienes dicen inclusión dirán, tú segregas ya inmediatamente, ¿no? Normalización o escolarización en centro especial, que es un tema, yo creo que importante a debatir, ¿no?, por la importancia que tiene, yo lo sé, para los padres y las familias. Ya que simplemente quisiera acabar con una cita de un libro de Morris Klein, en el que dice, el libro se titula El fracaso de la matemática moderna, ¿por qué Juanito no sabe sumar? Y es una cita en la que espero que todos reflexionemos, no nosotros, ¿no?, porque nosotros tenemos la función de discutir y de criticar, pero sí aquellos que nos escuchan, ¿de acuerdo? Y que lo hagan de forma no prejuiciada. Así que decía Klein en este libro, espero que el lector, en este caso el televidente, el teleinternauta, opinará como yo que cualquier libro que critica un determinado intento de reforma no es ipso facto un reaccionario. Espero que nuestros televidentes piensen lo mismo y os doy paso a los comentarios que queráis hacer en relación a las características básicas del llamado progresismo educativo. Y pues doy yo la palabra, si me permitís, pues a Rufino, que lo tengo aquí más delante, y después ya a José Sánchez. Gracias, Enrique, por tus amables palabras en la introducción. Y nada, es verdad, empiezo yo y que remate José, que este tema lo tiene muy ampliamente investigado y profundizado. Bueno, el caso es que yo creo que ha estado como una de las claves fundamentales de la construcción del mito, que son las dicotomías. Y de hecho yo tenía preparado aquí unas cuantas dicotomías que ha ido construyendo el mito del progresismo educativo. También es cierto que lo que quería subrayar, estas dicotomías se construyen a partir de hipóstasis, es decir, de términos absolutos, ¿no?, que tienen la apariencia de claridad y distinción cuando son totalmente oscuros y confusos. Y lo que habría que hacer en primer lugar sería desbrozar totalmente esa masa única, pero tanto de un bando como del otro. Creo que efectivamente la ciudadanía cada vez está siendo más contaminada, y esto lo estoy viendo como muy claramente con lo de la pandemia, en maniqueísmos, pero muy infectados por los partidos políticos. Es decir, parece que la ciudadanía solamente sabe discutir a partir de si eres del PP, del PSOE, de Vox, etcétera, etcétera. Romper esa dicotomía es dificilísimo. Yo he tenido discusiones realmente feroces, incluso manteniendo la máxima amabilidad, al final es casi imposible por este tema. Es decir, ya habéis visto cómo, pues eso, al gobierno se le tacha de comunista desde cierta ciudadanía, que es increíble, que si conoces algo de historia, ¿no?, y de lo que es el comunismo, que a este gobierno, vamos, no es que se le tache, sino que se le dé el honor de que sea comunista, por ejemplo. Y también, efectivamente, pues eso, a la inversa, es decir, pues eso, el fascismo, los fachas, la derechona, etcétera, etcétera. Y ha gustado, bueno, pues efectivamente, en los mitos que tú has comentado, Enrique, uno de los fundamentales, aparte del mito de la cultura, donde las primeras páginas analizan muy bien cómo el mito puede tener función esclarecedora o también puede tener una función totalmente oscurantista. También es verdad que el desmitologizar es muy ambiguo, porque al mismo tiempo el señalar algo como mítico, en nuestro caso la educación progresista, sería remitologizar. Es decir, lo que es una ideología que aparentemente es vista como científica, en realidad, desde nuestra perspectiva de fuera, la perspectiva de TIC, lo que estamos es remitologizando. Es decir, esto no se trata de una doctrina científica, positivista, etcétera, sino de una ideología pues totalmente mítica. Pues bien, igual que Gustavo Bueno en el mito de la izquierda, efectivamente desbrozaba cómo la izquierda no se puede decir en singular, ¿verdad?, sino que hay que decir en plural, y lo que hacía era dividir las izquierdas en diferentes generaciones, pero inmediatamente en otra hora posterior proponía efectivamente el mito de la derecha, que además lo desbrozaba de forma diferente. No se trataría de generaciones enfrentadas, sino de diferentes modulaciones, y de ahí que la derecha es más unitaria, por lo tanto, que la izquierda. Algo así había que hacer
con la idea muy bien señalada de lisológica de educación, pero sigue siendo una lisología de la educación progresista. Sobre todo porque la educación conservadora o tradicional es otra mitología, a eso me refiero. Entonces, no se trata aquí de que reaccionemos a la ideología progresista e inmediatamente, y eso es lo difícil, que aquellos que nos escuchen y nos vean, pues inmediatamente nos reaccionen diciendo, esos son los conservadores tradicionalistas de siempre, ¿no? Inmediatamente, claro, la justificación que yo haga se podrá interpretar como, claro, esa es la excusa de que no eres conservador, no eres facha. Pues bien, no. Realmente yo, por ejemplo, creo que hay que criticar también la mitología del esfuerzo, porque el esfuerzo como tal no es un valor en sí mismo. El esfuerzo tiene que ver con los resultados. Entonces, a mí si un alumno me da un resultado brillante y encima se le ha pasado pipa, pues mejor todavía, muchísimo mejor. Yo no le voy a quitar justamente el que se lo pase bien. A la inversa, un pobre alumno que se esfuerza muchísimo y que me da unos resultados pobrísimos, sobre todo a un nivel de bachillerato, por ejemplo, o un nivel universitario, pues evidentemente no puedo valorarlo igual, ¿no? Entonces, las dicotomías que yo tenía apuntadas, y no voy a tratarlas todas, simplemente voy a señalarlas para luego en una segunda o tercera intervención, son las siguientes. Claro, yo parto de que son hipóstasis, las dos, como Enrique yo creo que muy bien apuntaba, esa contraposición de términos totalmente lisológicos, ¿verdad? Y que ambos son hipostasiados. Además, ambos términos son un magma de conceptos psicológicos, sociológicos, éticos, políticos. Por eso hay que construir una filosofía alrededor de ellos. Es más, he leído alguna intervención en Internet de alguien que reaccionaba frente a la crítica a la ideología progresista, ¿no? Diciendo que claro, que estos autores, ahora os mencionaré algunos autores, aparte del propio José Sánchez Tortosa, ¿no? Que está de los principales, ¿no? Los otros dos autores que hay que tener muy en cuenta en esta crítica. Pues bien, este autor reaccionaba, ¿no? Diciendo, tienen la desfachatez además de decir que la pedagogía no es una ciencia, o sea, desfachatez, dando, claro, a entender inmediatamente la idea absolutamente frágil, débil, ¿verdad? Totalmente genérica que tiene este hombre de ciencia. Y también es verdad que no hay que achacarlo todo a los pedagogos, eso es verdad, el pedagogo se defiende y es cierto, yo de hecho tengo un amigo en la UNED que dice, si es que los pedagogos al final no tenemos tanto poder y no le falta razón, porque en el fondo es un gremio, ¿no? De psicólogos, pedagogos, etcétera, y de políticas educativas que efectivamente van calando. Y seguramente al mismo tiempo los pedagogos, aparte de efectivamente los departamentos de orientación, que sí tienen un gran calado de los institutos, pues a lo mejor efectivamente no tienen tanta fuerza como tal, sino que es una ideología, ¿no? Que ha ido impregnando, ¿no? Pues toda la sociedad y donde efectivamente parece que la coartada es esta, aunque no seas pedagogo. Pero se dice los expertos en pedagogía, aunque realmente no se hable de quiénes expertos nos estamos refiriendo, ¿no? Pues bien, este magma, que ya digo que es psicológico, sociológico, ético y político, habría por supuesto que desmenuzarlo y de hecho ahí están muchas obras pues, de los autores y sobre todo también de Gustavo Bueno en cuanto que las ideas que tú has comentado, Enrique, de libertad, por ejemplo, o progresismo, etcétera. Algunas de las dicotomías que yo señalaría serían las siguientes. La primera de ellas, desde luego, progresismo, conservadurismo. La segunda de ellas, razón, emoción. Otra dicotomía, democracia, autoritarismo doctrinario. Una más, comprensión, debate, disertación, frente a memoria mecánica, ¿no? Lo que solo llamarían el puro empolle, ¿no? Creatividad, originalidad, frente a automatismo, reproducción, ¿no? Puramente automática. Participación o praxis, la educación como práctica, frente a lección magistral, pura teoría, ¿no? Juego, autonomía, frente a esfuerzo o autoritarismo. El famoso concepto, el concepto de competencias, que de nuevo subrayaría la praxis frente a conocimientos, que se entendería como pura teoría. Y finalmente, algo que además querría discutir a fondo, porque hubo la última comisión educativa fue el jueves, la ministra Celaá propuso una serie de 10 puntos diciendo que esto de la pandemia, lo que nosotros ya habíamos discutido, pues había puesto sobre la mesa
la necesidad, por supuesto, de una reforma educativa. De hecho, yo, vamos, acabo de firmar y publicitar la firma de Change.org, que, bueno, tengo mi escepticismo sobre el tema, pero efectivamente esto lo veía como algo muy claro a denunciar, cómo el Ministerio va bajo cuerda, ¿no? Aprovechando esto, pues lo que está haciendo es una verdadera reforma educativa, cuando resulta que al gobierno anterior se le achaca de autoritarismo, de falta de consenso, resulta que yo hago una reforma aprovechando que ahora nadie puede efectivamente decir ni mu, apenas podemos decir nada. Pues bien, entre los puntos, mi asombro fue impresionante ante lo de los valores ético-cívicos. Y se proponía que efectivamente se diera una educación de valores ético-cívicos. Pero vamos a ver, ¿esta gente dónde está? Porque los valores ético-cívicos ya están están ya en el currículum, los valores ético-cívicos. ¿Qué es lo que proponen entonces? Bueno, y para último, la última dicotomía, y dejo paso, porque en realidad yo creo que conviene más agilizar quizás el debate, simplemente planteo estas cuestiones, y esa dicotomía última es valores éticos-cívicos frente a un currículum enciclopédico, que fue justo el término que señaló la ministra, ¿no? Hemos visto, claro, que aquí hay un currículum enciclopédico, inaborrable, etcétera, ¿no? Y lo que habría que hacer es, pues eso, las competencias, las destrezas, etcétera. Y lo que decía, los valores ético-cívicos. Claro, si realmente se diera importancia a los valores ético-cívicos, que hay que desmontar ya, porque claro, una cosa son los valores éticos y otra cosa son los cívicos, y además los ciudadanos pueden entrar en colisión con los éticos. Esto, vamos, muy lejos están de verlo, evidentemente. De hecho, además, no me acuerdo ahora mismo quién, pero alguien de la respuesta, ¿no?, de la oposición fue, me parece fenomenal lo de valores éticos-cívicos por lo que ocurrió el otro día, la bronca del gobierno. Y esto lo analizó bien Gustavo Bueno, ¿no? Como diciendo, a los propios políticos, aunque tengan 50 años o más, hay que educarles en los valores éticos-cívicos, cuando en realidad lo que se trata es de las buenas maneras, ¿verdad? Una cierta diplomacia, etcétera. Pero el centro aquí de la cuestión, yo creo, es, vamos, si realmente se toman en serio esto, la materia de valores éticos-cívicos debería tener no 1 hora, sino 4, 5 horas. En cuarto de la ESO, en lugar de matemáticas, que bueno, que parece que ya se la están empezando a acordar también, ¿no? Pues en lugar de matemáticas o lengua, como asignaturas fundamentales, transversales, etcétera, etcétera, pues que sean los valores éticos-cívicos. Es decir, aquel que no apruebe los valores éticos-cívicos no matricula. Claro, suena a broma, ¿verdad? Pues eso es lo que están proponiendo, ¿no? O es pura retórica, ¿verdad? Esa es la cuestión, ¿no? Y bueno, finalmente mencionar, sí, luego ya comento algo sobre esta cuestión, pero bueno, mencionar a los autores Ricardo Moreno Castillo, que publicó ya hace años el panfleto antipedagógico, ¿verdad? Muy discutido, muy difundido, y también Alberto Royo. Ricardo Moreno Castillo es profesor de matemáticas, Alberto Royo es profesor de música, los dos en enseñanza secundaria, y Alberto Royo publicó uno de los libros más, digamos, furibundos, era Contra la nueva educación, una enseñanza basada en el conocimiento, era el subtítulo. A continuación publicó La sociedad gaseosa, un libro más sereno, ¿no?, donde pretendía hacer un análisis de cómo esto no viene de la nada, evidentemente, no es un invento de los malignos que quieren terminar con la ideología conservadora, etcétera, sino que es supura, ¿no?, de esa sociedad, de esa ideología. Y finalmente, algo más de terreno práctico del cuaderno de un profesor, donde efectivamente yo creo que señala algo que en realidad convendría discutir, porque yo creo que en el fondo la victoria de la nueva pedagogía, no sé qué os parece, es una victoria pírrica en el siguiente sentido, que es más ideológica dentro de la propia nebulosa que en la práctica. Es más, incluso algunos defensores, he leído algunos defensores, claro, se duelen de esto, porque luego en la práctica profesoral, al final los profesores no llevan a cabo este tipo de propuestas, que habría que decir, por un lado, no lo llevan a cabo por la imposibilidad objetiva, pues claro, por eso es una ideología, Como cuando Gustavo Bueno critica, claro, el individualismo, claro, lo que critico es el fundamentalismo individualista, porque individualista no se puede ser, imposible, ¿no? Entonces, lo que critico es la retórica. Entonces, claro, tampoco se puede ser progresista al pie de aula, es imposible, con 30 alumnos que tienes en la ESO, etcétera, ¿no? Pero luego es verdad que otros profesores, yo por eso
claro, tengo el siguiente dilema. Cuando critico la ideología progresista, es que en realidad estoy muy de acuerdo con ella, por ejemplo, en la metodología socrática. Es decir, yo reivindico a Sócrates dentro de esta educación progresista. Frente a los sofistas, que efectivamente, frente al rollo de lo que ellos consideran la lección magistral, pero claro, habrá que ver qué lección magistral estáis hablando. Te suelto aquí esto, cubro los 50 minutos y me largo. Y tú te las apañas. Claro, el sofista, y eso Sócrates ya lo criticó, el sofista que simplemente pues, se dedica a adoctrinar, y aquí te suelto el discurso, y ya Sócrates decía, y no te dejo lugar a la interpelación, a la cuestión o a la duda, y el método socrático, que evidentemente, claro, es progresista en ese sentido. Es decir, te dejo un espacio para criticar, para discutir, para debatir, etcétera. Claro, al mismo tiempo, necesita un espacio del alumno para asimilar conocimientos. Había que ver con quién hablaba Sócrates, ¿verdad? Hombre, con todo el mundo. Pero también con una aristocracia que previamente tenía una serie de conocimientos efectivamente determinados y una implicación política, ¿verdad? De ahí justamente el interlocutor, que luego hablaremos del tema de la inclusión, pues tendrás que pagar al alumno para tener un nivel de debate determinado. Pues lo que vengo a decir es esto, que la propia práctica, efectivamente, yo me veo muchas veces defendiendo, es decir, claro, yo quiero debate, disertación, quiero utilizar el cine dentro del aula, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Que los alumnos hagan trabajos de exposición, etcétera. Ah, pues todo esto es progresista. Pero al mismo tiempo, pues no me quiero limitar a esto, lo siento mucho, os tengo que dar el coñazo. Hoy tengo que daros 40 minutos de clase o 50 minutos, atendedme, ¿no? Y para terminar, hoy me llamaba la atención cómo resulta que los chefs han aparecido en el Congreso, ¿no? Y han leído un manifiesto para ser atendidos. Ponían sus chaquetillas, etcétera. En los dos programas que he visto, en la primera cadena y creo que en la sexta, no les he escuchado el manifiesto. Cuando han empezado a leer, los presentadores han interrumpido y han comentado, bueno, les resumo lo que están pidiendo en los dos informativos. Pues vamos a ver, ¿para qué están las cámaras ahí y para qué están al pie del cañón? Se supone que para constatar, ¿no?, lo que van a decir. No hace falta que me lo resumáis, por favor, quiero escucharlo. Y evidentemente ya os dais cuenta que esto es síntoma de, claro, ¿cómo van a escuchar a mí 50 minutos? Si en televisión es que no son capaces de escuchar un manifiesto que estoy seguro que no duraba más de 5 minutos. Nada más, luego ya comento algo más, si queréis. Adelante. Muchas gracias, Rufino, por has planteado cosas muy interesantes y volveremos sobre ellas. Y doy paso a José. Hola, José, tu turno. Hola, pues nada, muchísimas gracias, Enrique, por la presentación y, por supuesto, a Rufino. Bueno, son todas las cosas que han salido ya y de una riqueza y una complejidad tal que realmente no sé por dónde empezar. Con lo cual, pues empiezo por el título propuesto por Enrique, el de los mitos de la educación progresista, ¿no? Vamos, el paralelismo yo también lo he citado alguna vez y para mí fue de enorme ayuda el libro de Gustavo Bueno, El mito de la cultura, porque el paralelismo es evidente con el ámbito de la enseñanza y con el mito de la educación. La fórmula mito de la educación yo lo usé hace ya bastante en un artículo. Lo que pasa es que le cambié un poco el título y ahora explico por qué. El título era El mito de la escuela democrática. Pero bueno, encaja en buena medida con lo que estamos hablando. ¿Cuál era el sentido de catalogar como mito la llamada escuela democrática? Tiene un recorrido histórico que es bastante interesante, pero que es ciertamente prolijo. Pero bueno, es, digamos, la actualización de términos que históricamente han pasado por distintas formulaciones, ¿no? La escuela nueva, de la que Unamuno hace una caricatura divertidísima en Amor y Pedagogía, la llamada escuela unificada también, o las Comprehensive School, incluso la escuela anarquista de Ferrer y Guardia. Hay una tradición que juega con esa jerga, con esa terminología, y claro, siempre a favor de, digamos, de las adherencias de por sí o inmediatamente positivas vinculadas a esos términos que se posicionan frente a lo que se etiqueta como una escuela tradicional, incluso arcaica, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Cuál es el componente mitológico de esta concepción? ¿O cuál es el componente mitológico tanto de la democracia como del progresismo? Ya que estamos hablando, por focalizarlo en estos dos parámetros, ¿no? Bueno, el mito de la escuela democrática yo ya lo vinculaba a la idea mitológica, en el sentido de que no tiene asiento ni fundamentación empírica ni racional en el sentido de racionalidad filosófica, técnica, teórica, de que una escuela formalmente democrática produzca ciudadanos democráticos. Más bien, en muchas ocasiones en la historia, y el caso español más reciente sería el de la escuela franquista, lo que de manera más o menos paradójica o puramente aparente, pero ahí está el desafío que desentrañar, generaciones educadas en la rancia, arcaica escuela franquista con la transversalidad de la formación del espíritu nacional, ¿verdad? Bueno, pues de ahí no hicieron más que salir demócratas convencidos, en fin, de manera masiva, ¿no? Bueno, yo lo que planteaba ahí es que, igual que de manera parecida o análoga a que los fonemas de una palabra por sí solos no tienen significado, sino que tienen la combinación precisa en la que forman una palabra ya así dotada de significado, solo puede haber algo que sea democrático no porque sus componentes formales lo sean por separado, sino en la adecuada combinación técnicamente definida o establecida. De tal manera que una escuela democrática puede ser fuente, causa o propiciar o alimentar o favorecer una sociedad más tiránica. En cierto modo, y esto está estudiado también, en cierto modo es lo que hemos visto en algunas generaciones en capas de la población, de las generaciones que han salido de lo que podríamos denominar la escuela democrática o a partir del sistema LOCSE sobre todo, ¿no? Pequeños tiranos habituados o acostumbrados a que sus deseos se conviertan en realidad. Esto no es una cuestión puramente psicológica, esto es una cuestión que tiene un fundamento generacional. O sea, claro, la realidad es de tal complejidad que, por supuesto, no podemos etiquetar, estabular a toda una generación dentro de esta categoría, pero es un fenómeno que se está dando. Yo recuerdo un trabajo, un estudio de Javier Urra, que yo creo que fue defensor del menor en Madrid, que trataba este tema, el tema de cómo había habido, bueno, él lo enfocaba en el tema del maltrato infantil, que generaba precisamente maltratadores o tiranos, ¿no? Y que una educación más flexible o laxa producía déspotas, digamos, adolescentes, ¿no? Bueno, esto aplicado, ¿no? o proyectado a la escala generacional o del funcionamiento no ya del sistema educativo, sino de cómo se integra con la realidad demográfica, familiar, etcétera, en determinadas capas sociales, yo creo que es de enorme importancia, ¿no? Y bueno, era una manera de desmontar esto. La otra pata del banco, lo del progresismo. Bueno, la idea de progresos también funciona como un mito, a mi juicio, con el componente teleológico que lleva inserto. Y además es un ¿cómo decir? Yo creo que podemos definirlo como mito, en el sentido al menos de que como cosmovisión ha sido más que desautorizado por la historia. Es decir, seguir hablando de progreso, repito, en un sentido teleológico, genérico, histórico o incluso transhistórico. Después de Auschwitz, pues me parece casi una desvergüenza, la verdad. Otra cosa, como comentaba Rufino, claro, es aplicarlo a un contexto muy determinado en función de aspectos muy técnicos y muy acotados. Bueno, ahí, por supuesto, se puede entender algo de esto. Y claro, si estamos hablando del mito de una educación progresista, educación, de eso ya lo hablamos, no entro en el término porque ya vimos que tenía mucho que ver con socialización y ahí discriminar lo que es socialización de instrucción es a mi juicio fundamental, pero muy difícil de hacer. Habría que preguntarse si ese es el mito, cuál es el logos escolar, jugando con el tópico del mito al logos. Ya sabemos desde
no hace falta ni siquiera revisar la metafísica presocrática de Gustavo Bueno, que aborda este problema, o incluso Martínez Marzoa, en su Historia de la Filosofía, también lo explica, cómo esa distinción es un puro maniqueísmo, un puro reduccionismo, porque ya el propio Platón utiliza el término logos para hablar de los mitos, ¿no? Como narraciones, ¿no? O sea, que están muy, muy entreverados, ¿no? Y porque si nos ponemos, en fin, casi estrictos, qué poco margen queda para lo que no es mito. Entonces, de lo que se trata precisamente es de tratar de desvelar no ya lo mitológico de algo, sino cuál es su eficacia retórica, digamos, ¿no? Y ahí es donde, como decía, por contraposición, por contraste, funcionan todos esos términos que ya de por sí tienen un componente positivo. Y entonces yo diría, digamos ya para concluir esta parte, que precisamente por este motivo utilizar las etiquetas reduccionistas, maniqueas, muy simplificadoras, ¿no? de progresismo y de conservadurismo en educación realmente es que no tiene sentido. No tiene el menor sentido, vamos. Y mucho menos izquierda-derecha, claro, si ya son carentes de un sentido propio en política en general, a mi juicio son anacronismos y no son hoy día, yo creo que no son operativos, teóricamente, en enseñanza muchísimo menos, ¿no? No tiene ningún sentido considerar que el hecho de que se esté explicando a Platón, en vez de poner como ejemplo un discurso de Steve Jobs, eso sea progresista o conservador. No tiene ningún sentido. Y precisamente, en términos estrictamente filosóficos, y ahí la clave también, yo me apoyé para el análisis que hago en general de la enseñanza, me apoyé en esta hipótesis de Gustavo Bueno, que retoma de Platón, que es el principio simple que es decisivo, porque es precisamente la posibilidad fuerte, ¿no?, de enorme potencia teórica para deshacer, para desmontar esos reduccionismos antagónicos completamente simplificadores, además basado en efecto en hipóstasis, ¿no? en sustantivar y elevar al infinito entramados muy complejos y heterogéneos de realidad, ¿no? De tal manera que no se trata de que sea progresista o reaccionario incluso, o de que sea muy avanzado y vanguardista o tradicionalista. Se trata sencillamente de que para que pueda haber conocimiento, el ejemplo de Sócrates, claro, viene aquí al pelo. Para que haya conocimiento tiene que haber contenidos. Esos contenidos solo pueden asimilarse si hay una parte activa, por supuesto, del sujeto operatorio que está implicado en ello, y ahí es donde entra el método socrático, pero que no se puede dar en el vacío, y en función de parámetros que son estrictamente objetivos y comunes. Por eso yo creo que frente al modelo socrático, que en efecto es muy operativo en determinadas circunstancias dentro de nuestras aulas, a determinados niveles, pero tiene que haber ya una cierta madurez, ¿no? Yo creo que tiene la ventaja, desde el punto de vista del análisis, de denunciar, digamos, de poner de relieve la gran farsa, y aquí yo sí que me arriesgo, digamos, la gran farsa de la pedagogía, no de los pedagogos, como en efecto hay de todo, igual que yo qué sé, pues un cura de pueblo en la Edad Media no tenía ningún poder, a pesar de que en efecto el ecosistema, ¿no?, el ambiente intelectual fuera el del catolicismo, pues aquí igual, pero sí, como esa nebulosa ideológica, la palabra Rufino, lo empapa todo y ahí se ha consumado, yo creo, frente, ¿no?, por oposición al modelo socrático, se ha consumado la síntesis suprema, casi el estadio de sublimación de la confluencia entre poética y sofística. Realmente el gran mal a esta escala de nuestras escuelas, de nuestra enseñanza, yo creo que es la conversión de la poética y de la sofística en un único discurso soldado que es el que lo impregna todo. Y ahí Sócrates queda absolutamente enterrado. Si me permites, Enrique, para seguir el hilo de lo que ha dicho José, y así establecer un poco la discusión también. Nada, totalmente de acuerdo, vamos, en esta puntilla final de José, de lo de la poética, efectivamente, y la sofística, ¿no? Frente a una retórica que, desde luego, ni Platón, ni Aristóteles, ni Sócrates reniegan, sino que están puestas al servicio de las verdades, vamos a decirlo así, no de la verdad con mayúsculas, que ya después del materialismo filosófico, las diferentes categorías, etcétera, no vamos a hablar de la verdad, ¿no? Pero sí de las verdades
que al menos se pueden categorizar de manera mínimamente demostrativa, ¿verdad? También totalmente de acuerdo en el diagnóstico, análisis que ha hecho él sobre el tema de la idea de progreso, que efectivamente no tiene sentido. Gustavo lo ha analizado muy bien, ¿no? Desde la génesis de la escala, ¿no? La escalera, que efectivamente se va subiendo, ¿no? Hasta los mitos de la escalera de Jacob, etcétera, y cómo eso luego se aplica, por supuesto, a las doctrinas sociales del evolucionismo, etcétera, etcétera. Y efectivamente el progresismo, y José ha puesto el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, pero que se podría poner el ejemplo, pues incluso de esta pandemia, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? De cómo una tecnología sofisticada en realidad no ha impedido una pandemia y hemos tenido que hacer recursos artesanales como quedarnos en casa. Vamos, ni más ni menos. Es decir, como la peste absolutamente de la Edad Media, ¿no? Y que, por lo tanto, solamente en ciertos contextos se puede hablar de progresismo, de conservadurismo, o de avance o de retroceso. Sí que pondría más que un matiz, sería una ampliación de lo que ha dicho José acerca de cómo una educación formalmente democrática puede crear ciertos autoritarismos. José lo ha señalado muy bien dentro de un contexto de tipo psicológico. Es lo que yo comentaba anteriormente. En el fondo estas discusiones, si conviene desbrozarlas, están en contextos muchas veces sociológicos, psicológicos, pero en realidad la democracia, en el sentido estricto, es democracia política y por lo tanto la materia de la democracia es la nación. De hecho, en la comisión educativa, el compañero Joaquín Robles, diputado por Vox, señalaba con acierto, que no quiere decir que siempre acierte Vox, lo digo, porque como inmediatamente van a decir, ¿lo ves? Pues bien, Joaquín Robles, se puede ver su intervención en la comisión, señalaba, claro, la retórica de la ministra Celaá de sistema educativo unitario, de cómo el sistema educativo había respondido con éxito a la pandemia. Dice, pero bueno, decía Joaquín Robles, si estamos aquí viendo cómo hay 17 sistemas educativos, ¿cómo que unidos? Y luego además la oposición, por supuesto, el PNV, Bildu, etcétera, echaban en cara, es un poco lo que yo comentaba el otro día, que yo lo veía como algo positivo, por supuesto, que el estado de alerta había permitido al Ministerio de Educación, de las pocas veces, tomar algunas decisiones de tipo unitario, pero que tampoco han sido tan unitarias, ni por supuesto dirigistas autoritarias, porque me lo ha dicho, bueno, que las comunidades autónomas decidan, y en eso, por ejemplo, los diputados de Aragón decían, pero ¿cómo es posible que en Aragón no se pueda pasar con 2 suspensos y en otras comunidades sí? Pero claro, la cuestión era cómo, efectivamente, los del PNV, Bildu, etcétera, decían, habéis aprovechado para poner un sistema educativo único, cuando en realidad son competencias nuestras, ¿verdad? Eso tiene que ver con el progresismo en el siguiente sentido, porque también en esta dicotomía está lo del centralismo, es decir, el centralismo visto como reaccionario, conservador, etcétera, frente a la diversificación, palabra mágica, por cierto, también dentro de la educación, ¿verdad? En la diversidad, etcétera. Cuando en realidad lo que lleva a las diferentes comunidades autónomas es a una desigualdad nacional, a nivel nacional del sistema educativo. Volviendo a lo que quería decir, la democracia formal, cuando es política, tiene su materia en la nación. De lo contrario, no hay democracia que valga. Entonces, José tiene razón al decir que, claro, una democracia procedimental, que es la que llama Gustavo Bueno, pues a la democracia del autobús, ¿no? Es decir, ¿dónde queréis ir? Aunque el autobús ponga Sevilla. Venga, levantar la mano. Pues no, yo quiero ir a Cuenca. Vallaría, el autobús que iba a Sevilla, pues se va a Cuenca. O la democracia de la comunidad de vecinos, ¿verdad? Bueno, ¿dónde canalizamos este presupuesto? ¿La escalera o no? Claro, son democracias procedimentales. La democracia que puede haber en un aula solamente puede ser procedimental, nunca se puede confundir. La democracia que yo puedo tener en el aula, bueno, decidimos tal examen, qué fecha, etcétera, al profesor que dice, mira, que algunas veces hay que hacerlo, decir, mira, no nos ponéis de acuerdo. Como el director, creo que era Federico Fellini, creo que era. Bueno, hay una película muy buena donde decía, no, el director que está, ¿no? Dice, bueno, venga, a ver, uno toca la trompeta, trombón, violín, violonchelo. Venga, autonomía de los instrumentistas, hasta que llega el director con la batuta y pone orden.
En esta película, claro, lo que se quería señalar era el peligro del autoritarismo en el sentido, cuidado, porque si la democracia no nos ponemos de acuerdo, al final viene el dictador de turno a poner orden. Eso es de nuevo confundir psicología con democracia política. Entonces, dando la razón a José, que efectivamente psicológicamente una educación democrático-procedimental puede dar lugar pues, al niño caprichoso, autoritario, etcétera. En todo caso, bueno, esa sería una cuestión a debate de qué mecanismos psicológicos tengo yo para que un adolescente, ¿no?, pues se haga más responsable, por ejemplo, ¿no? Y además ahí entra mucho la artesanía psicológica. Pues a lo mejor al rebelde, lo mejor que le viene es un tío autoritario, porque te va a reaccionar. Es decir, tú que me dices, ¿no? Al pobre más manso, ¿no? Pues no, al contrario, si tú le das una orden y tal, el pobre se achanta y no hay manera de que luego reaccione, ¿verdad? Pero lo fundamental aquí es que yo creo que desbrozar en la educación sería que hay que distinguir muy claramente las democracias procedimentales que se pueden dar dentro de los institutos, desde la dirección, pasando por la comisión educativa o la jefatura de estudios, profesorado, etcétera, etcétera, de la democracia política, que son dos cosas totalmente diferentes y que se mezclan continuamente. Y luego, por otro lado, para terminar esta intervención, sí quería comentar también cómo en esa dicotomía, no lo he señalado antes, ¿no?, está lo del tema como del laico, ateo, ¿no?, frente a católico, o frente a creyente, ¿no?, frente a la Iglesia. Y buscando alguna información, claro, se me había olvidado, lo sabía, pero está bien esto de recordar también, ¿no? Resulta que durante la segunda mitad del 19 leía yo que Mariano Carderera y Potó era una persona de orientación católica liberal que inspiró la legislación educativa de entonces y dirigió puestos clave de la administración pública. Entonces se esforzó en introducir innovaciones pedagógicas progresistas, siendo católico y liberal. Las guerras carlistas, por cierto, interrumpieron la reforma que quería realizar y de hecho parece ser que durante la época parece que fue un poco freno pues, de la institución libre de enseñanza de Giner de los Ríos. Pero aquí tenemos como claramente dos ejemplos, ¿verdad?, de cómo son dos educaciones progresistas, pero evidentemente de orientación diferente o distinta. Y de cómo se rompe esa dicotomía también de nuevo, ¿no? Igual que Gustavo lo rompió claramente con lo de izquierda y derecha, ¿no? Derecha no socialista, cuando puede haber derecha socialista perfectamente, ¿no? Aquí lo mismo. Yo pongo un ejemplo, ¿no?, de reforma educativa, que efectivamente se considera progresista y se movía pues, dentro del catolicismo. Y luego una cuestión que si queréis que podemos comentar, que me gustaría sobre todo comentar más adelante si queréis, es esa dicotomía que se da también entre razón y emoción, porque además José sabe mucho de esto, porque es un gran conocedor de Spinoza, y yo creo que Spinoza hay que tenerlo muy en cuenta aquí, para desbaratar totalmente ese dualismo. Tú, de hecho, has comentado muy bien, Enrique, que en realidad estamos ante conceptos conjugados y Spinoza es de los que efectivamente trató la razón y la pasión como elementos conjugados que había que tener en cuenta, no como elementos dicotómicos. Por ahora... Con respecto a las cosas que habéis dicho, estamos todavía, quiero recordaros, es una buena noticia, en el primer punto y prácticamente no hemos tocado ninguno de los otros, aunque he de deciros, lo cual es buena noticia porque esto posiblemente pueda ser motivo para otros futuros programas, porque veo que realmente aquí hay mucho que hablar y mucho que discutir todavía. Y yo no quiero todavía dar un paso hacia adelante dentro de lo programado, porque creo que lo que habéis planteado es suficientemente interesante para que podamos seguir, si acaso, debatiéndolo un poquito más, ¿no? Efectivamente, una de las cosas que yo creo que habéis dejado claro ambos es el hecho de que la praxis, es decir, la práctica del profesor diaria, a veces está por encima de las ideologías, ¿no? Es decir, cuando desde un punto de vista ideológico se plantea cómo tiene que ser algo, una educación progresista, tú le preguntas a un profesor y dices tú, mira, es que yo soy progresista porque yo he utilizado las películas, efectivamente, para poder trabajar con los niños. Yo lo he hecho, además, en algunas materias y tiene un valor pedagógico tremendo, ¿no?
Pero al mismo tiempo, a veces usas metodologías que pueden ser progresistas, pero es que a veces usas metodologías que un progresista te diría que no son metodologías progresistas, ¿no? Porque tienes que tener a los niños en su asiento, atendiendo a una explicación muy concreta que requiere pues, una atención, ¿no? De tal manera que en ese momento pues, los contenidos pues, son importantísimos. Es más, Rufino decía, y estoy completamente de acuerdo al respecto, y es que realmente los profesores, la praxis de los profesores hace que la distinción entre progresistas y conservadores se diluya completamente, ¿no? Es decir, el logos del que hablaba José sobre cuál es el logos de la educación, pues de poder hacerlo, puesto que no estamos ante una ciencia, como decía Rufino, no estamos en absoluto ante una ciencia, sino ante una disciplina humana. Realmente ese logos tenemos que desarrollarlo a partir de una praxis concreta del profesorado, ¿no? Y esa praxis diluye por completo lo que podía ser, en muchos casos, esa ideología de tirarse los trastos a la cabeza unos a otros, ¿no? que realmente no es operativa en la práctica. Yo recuerdo una frase de Santiago González Escudero, un profesor que vosotros conocéis, que decía que el valor, digamos, que lo más democrático que había en una clase, es quizás una exageración, pero bueno, que era un valor democrático tremendo el poder explicar historia de la filosofía. ¿Por qué? Porque era en sí mismo un elemento democrático al poder manifestar cantidad de teorías filosóficas completamente distintas unas de las otras, aunque tengan hay una simploqué, como decía José, entre ellas, ¿no? Dialéctica, pero que al mismo tiempo son muy diferentes, incluso en algún caso contradictorias, de tal manera que los valores no son valores porque yo tenga que explicarte pues, un código o porque te tenga que poner una asignatura de valores, como decía Rufino, es que a lo mejor el profesor de matemáticas lo está transmitiendo, sin quererlo él, y el profesor de filosofía, cuando está dando historia de la filosofía, realmente está mostrando lo que es la esencia de una sociedad democrática, en la que hay diferentes opiniones y pueden ser, ya no opiniones, sino incluso ideas o sistemas de ideas que pueden ser defendidos de forma lógica, ¿no? Entonces, yo quisiera también, al hilo de todo esto, plantearos una pregunta, sin pasar a ninguno de los otros puntos que teníamos previsto, ¿no? En la actual ley educativa, no en la actual ley educativa, en la ley educativa que la ministra Celaá quiere tramitar, ¿no? Y que se está cociendo, hay un momento en el que dice, yo creo que en el punto en el que habla de la ESO, no recuerdo ahora muy bien el artículo, pero dice que la orientación educativa tiene que hacerse desde la perspectiva de género. Entonces, a mí esta frase que nunca apareció con esta claridad ideológica tan fuerte en la LOE, ni en la LOE el 11, en esta LOE que se llama, que puede venir en cualquier momento, bueno, tardará un tiempo si es que llega, a mí me gustaría, sobre todo a raíz de las cosas que habéis estado comentando, ¿cuál es vuestra idea de esta, que yo creo que es un elemento ideológico clarísimo? Que identifica o pretende identificar al progresismo y me da la impresión de que se ha introducido no como un elemento técnico, sino como un elemento ideológico. Es mi impresión. Y me gustaría que opinarais sobre el tema. Adelante, José, que yo he hablado el último. Bueno, pues yo creo que ese es otro de los ejemplos porque entiendo que por género no te refieres, vamos, no se refiere la señora ministra al género de la literatura romántica, ¿no? O al género, no sé de qué género hablará, si no lo especifica. Pero bueno, suponiendo que se trate del sexo, no eso es algo, claro, si se trata del sexo, que es algo que ya algo más puedo hacerme una idea de a qué se puede referir, yo creo que forma parte de eso el lisiologismo, porque el momento en el que se rebaja de los que hablábamos antes, es decir, de esas vacuidades erigidas en fin, ¿cómo decir?, en dogmas de fe que literalmente funcionan de este modo, pero que, de nuevo, al tener que depositarse, ¿no? Cuando pasa el viento, ¿no? De la fuerza de la retórica, el soplo espiritual, ¿no? El neuma soplando, bueno, pierde fuerza y entonces el polvo empieza a sedimentarse. Entonces ahí hay que ir a la concreción.
y en la concreción es donde hay que tomar decisiones operativas, técnicas, prácticas. Y ahí es donde se juega la cuestión. El problema en nuestras escuelas, yo creo, es que esos lisologismos y postas y sustantivaciones tan operativas a la escala de lo retórico son necesarias. Lo citaba Enrique antes al leer la legislación, ¿no? Y uno se la encuentra en las más variadas legislaciones en función de los códigos retóricos e ideológicos de quien ha redactado esa ley, al servicio digamos, de las fuerzas de poder que en ese caso estén siendo más o menos hegemónicas, ¿no? Eso es inevitable, eso es necesario. El problema está en la falta de concreción. Porque cuando flotan retóricas más o menos vacías o nebulosas, pero hay una concreción técnica y sobre todo una atribución de funciones y competencias bastante clara, entonces se restringe la posibilidad de que haya elementos incompatibles que tengan que convivir entre sí. Quiero decir que la vacuidad de estas retóricas permite la convivencia de elementos incompatibles entre sí, precisamente por su falta de concreción. En otras legislaciones, que también lo han sido, sin embargo, a la escala de lo concreto se ha sido más claro, más preciso por cuestiones que tienen que ver, obviamente, con las necesidades en cada caso del Estado o de la sociedad envuelta en esa situación. Claro, entonces, ¿qué sucede ahí? Lo que sucede es que en una escuela tan como la nuestra y sobre todo en un sistema además descentralizado, como decía Rufino antes, pues la concreción tiene que darse y se da necesariamente, pero ya digamos en otras escalas, en otros ritmos. Y esa concreción, ¿dónde se puede dar, por ejemplo? Ahí es donde choca y viene chocando desde los años 90, si no antes, porque yo en algún artículo estuve, puse de relieve cómo los tópicos antimemorísticos, por ejemplo, en España datan de principios de siglo. Y están recogidos en la legislación republicana, pero también en la legislación educativa franquista. O sea, que estos tópicos no son nada nuevos. Es que ni siquiera el nuevo es nuevo, vamos. Bueno, pues chocan con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que hay que establecer estadios de paso administrativo. ¿Cómo se dan titulaciones? Y por eso ni la más progresista de las pedagogías ha acabado, por ejemplo, con algún sistema de evaluación. Ha acabado con los exámenes. El viejo mito, todos buena parte de los mitos progresistas en pedagogía juegan con esta idea de eliminar los exámenes. Eliminar exámenes, libros de texto, etc. Precisamente por ser como residuos de ese saber obsoleto y de esos métodos arcaicos. Hay una cuestión que es operativa. Y es que para dar titulaciones tú tienes que establecer algún sistema de evaluación. Y con ese duro muro ha chocado la utopía pedagogista más o menos progresista. ¿Qué se puede ofrecer frente a esto? Bueno, como habréis observado, yo no sé si Rufino se ha dado cuenta, pero yo tengo aquí a Spinoza. Spinoza, precisamente, una de las claves, yo lo cito, pongo la frase de Spinoza como cita en el libro porque es que me parece decisiva. Una idea falsa, y yo lo he citado muchas veces, o sea, que el que me haya escuchado más de una vez dirá otra vez, pero lo tengo que volver a citar. Una idea falsa, dice Spinoza, no desaparece ante la presencia de una idea verdadera en tanto que verdadera. Una idea falsa desaparece ante una idea más fuerte o más potente. De tal manera que de dónde viene la potencia que hace a una idea verdadera, digamos, es decir, al sistema de conocimientos teóricos, científicos, etcétera, en el entramado de la institución escolar. ¿Qué es lo que le hace más fuerte como para que tenga la potencia de desbancar, es decir, de eliminar o barrer a las ideas falsas, supersticiones, prejuicios, sesgos ideológicos o cognitivos? Pues a mi juicio que es... Foilé, José, ¿cómo tú que sabes francés? Foilé, me parece, ¿quién es el que ha hablado de la idea fuerza como tal? Que además lo cita bueno en el mito de la cultura. Efectivamente. Pues no recuerdo ahora. Pero bueno, es Foilé, me parece. Y claro, sí, perdona, José. Claro, adelante. sí, la idea es esta. ¿De dónde le viene la fuerza a la idea verdadera para imponerse la falsa? Identificando aquí, por supuesto, idea verdadera con el sistema escolar.
con la transmisión de conocimientos, ¿no? de contenidos, ¿no? Yo creo que a mi juicio, y esto se podría extrapolar al ámbito de la política, pero bueno, aquí estamos hablando de política escolar o de enseñanza, a su carácter impersonal. A mi juicio esta es la clave. Su carácter impersonal, ¿qué quiere decir? Su carácter de racionalidad objetiva, desvinculado, y aquí vuelvo a Spinoza, claro, del componente voluntario, de voluntades. Entonces, por eso cuando decía acertadamente Rufino antes, el esfuerzo, lo del esfuerzo es una cuestión psicológica, algunos lo necesitarán más, otros menos, en efecto, es un componente psicológico que variará de unos sujetos a otros. Aquí el componente importante es que la autoridad del profesor como función docente esté clara y esté respaldada por la institución, por el sistema de relaciones objetivos que constituye un centro escolar. A mi juicio, esa es la clave. Y entonces, en función de la impersonalidad de la ley, en este caso de la legislación educativa, digamos, cuanto más fuerza de por sí tenga esa institución escolar, menos margen queda para incurrir, caer en las tentaciones de etiquetar como conservador o progresista, de que se infiltren en la escuela supersticiones, distorsiones, sesgos ideológicos, como decía, etcétera, etcétera, sencillamente porque quedan ahogados. Esto no es obviamente ninguna utopía, sino precisamente es todo lo contrario, es el intento por destruir y barrer cualquier tipo de utopía. Porque claro que quedan márgenes para una cierta impersonalidad de la ley que sea operativa, descontando en lo posible el factor puramente personal, como sucede en la escuela, literalmente. Lo que pasa es, claro, en la relación profesor-alumno, por eso me parecía muy pertinente también la dialéctica amor-guerra, la necesidad de elegir entre amor y guerra, que decía Enrique, ¿no? Bueno, es que el amor es guerra, vamos. Y en la guerra, estoy hablando ahora de la relación profesor-alumno, es una batalla, pero por amor al saber. Y por amor, así lo digo, por amor docente al alumno, al que se le quiere sacar de la oscura caverna, digamos, de las tinieblas en las que vive. Pero eso no lo puede hacer un individuo concreto, es lo esencial a mi juicio aquí, sino que tiene que, y mucho más a la escala de sociedades como las nuestras, claro, tiene que tener como respaldo una institución lo más objetiva y operativamente engrasada para que funcione adecuadamente. Y, en fin, ya para rematarlo, de nuevo por contraste, ¿no? Lo que nos ofrecen las últimas inquietantes noticias de que llegan del Ministerio, pues es precisamente todo lo contrario. Dejadez, el Ministerio no es operativo, no es central, y recordemos que el centralismo, al menos el jacobino, es precisamente en la ruptura con el antiguo régimen, o sea que lo otro es vender privilegios bajo retórica presuntamente izquierdista o progresista. Y los mantras de siempre, que como digo no son nada nuevos, son muy viejos. Menos libros y menos cuadernos, o sea, potenciar lo digital, ya estuvimos hablando de esto en los últimos programas, sintetizar saberes y competencias, es decir, diluir los contenidos bajo destrezas más o menos competenciales, e incluso, y ya se está haciendo en alguna comunidad autónoma, y se hizo en algunos itinerarios específicos en secundaria, ¿no? Esto de anegar, ¿no? De subsumir los campos categoriales en bloques, el bloque de lo que sería antiguamente de letras y ciencias, vamos, así de sencillo. Y digamos, ¿cómo decir? El hallazgo que remata a la faena y que hace que cale en mentalidades, digamos, más o menos de sensibilidad progresista, pero bueno, lo del progresismo además habría que decir también que es, por supuesto, transversal, prácticamente hoy nadie se declararía no progresista, al menos en lo políticamente decente o presentable, ¿no? Pero bueno, en todo caso, digo que han alcanzado la fórmula taumatúrgica. Atención, la enseñanza bimodal o híbrida. A eso vamos, queridos, agárrense. José, has sacado 3 temas. Voy a darle pie a Rufino
por cuestiones de tiempo será el quien, digamos, acabe para decir sobre estas preguntas que habíamos hecho y lo que considero oportuno también. Has tocado simplemente algún tema que da para otro programa, que es el eros de la educación, que es un tema que tiene que ver mucho con lo que Rufino también hablaba del elemento socrático. Y sobre todo hay una cuestión sobre la nación, ¿no? La importancia de la nación, que habéis hablado antes, porque en este momento, y ya termino, pues resulta que los centros educativos son los que terminan decidiendo cómo titular y cómo aprobar. Y entonces ya no hay comunidades, lo que hay es un anarquismo no metodológico en el que cada centro se ha convertido en un reino de taifa en concreto, ¿no? De tal modo que incluso sorprende si lo ves desde ese punto de vista, ¿no? Pero esto incluso ya lo habíamos hablado y da para otro programa. Doy la palabra a Rufino y le doy pie a su réplica. Gracias, Enrique. Pues bueno, prácticamente yo creo que sí, que José y tú, que si cerráis el tema del progresismo para dar lugar a otros programas, a otros temas, pero dado que en el fondo lo de la ideología de género no ha quedado contestado del todo, porque José lo ha tomado como punto de partida, ¿verdad? Yo voy a coger el toro por los cuernos. Entonces, pero para decir lo siguiente, me parece un tema muy sintomático y muy peligroso, porque cualquier cosa que se dice sobre esto inmediatamente va a provocar la reacción y contrarreacción. Y precisamente por eso es lo que no quiero simplificar el tema, ni despreciarlo como ideología de género, ni tampoco salvarlo del todo, por lo siguiente. Ya José, habéis comentado vosotros lo de género. El origen, desde luego, está en un puritanismo norteamericano, anglosajón, de no mencionar la palabra sexo. Pero inmediatamente muchos de los que nos están viendo van a decir, es que no es lo mismo género y sexo. Yo lo he discutido muchísimo con los alumnos y las alumnas. Y entonces, en ese sentido, claro, aparte de que el origen es efectivamente, Gustavo decía, es que no hay género, hay masculino, femenino y género neutro. Yo no conozco el neutro en el humano, ¿no? Entonces se habla de géneros no solamente literarios, sino efectivamente lingüísticos, ¿verdad? Y se ha confundido totalmente. Ahora bien, el trasfondo de la cuestión es que muchos dirán, una cosa es el género, ¿verdad? Masculino, femenino, y otra cosa es el sexo. Yo parto de que efectivamente es diferente. Otra cosa, y aquí hay una larga discusión, hasta qué punto el género es algo totalmente convencional, social, adquirido o aprendido, y el sexo efectivamente es biológico. Ahí luego hay una serie de contradicciones inmensas, y os pongo dos ejemplos, no simplemente como batallas del abuelo Rufino en su práctica pedagógica, sino que yo creo que son ilustrativos y para ver la reacción tan diferente que he tenido yo en dos aspectos. En un pueblo de Madrid, cuyo nombre no quiero acordarme, resulta que había una chica transexual que quería convertirse efectivamente en chico, es decir, un transexual, y que se estaba hormonando. Era árabe, tenía un hermano en otro grupo, yo estaba impartiendo la materia de psicología y por lo tanto era una temática a impartir. Ellos tenían que hacer un trabajo de exposición al final de curso del tema que interesara. Y este chico, pues transexual, pues quiso exponer precisamente su propio caso, analizarlo, etcétera. Tuvo totalmente mi apoyo, absolutamente tuvo mi apoyo en la exposición, etcétera. En un ambiente muy hostil, a eso me refería. Y en cuanto uno critica la ideología de género, tiene que tener mucho cuidado porque inmediatamente te van a sacar la bandera, no ya española, que a lo mejor, sino de la bandera del machismo, claro, es que a dónde vamos a llegar, etcétera. Y en estos pueblos, es verdad, ultra tradicionalistas, realmente era casi un linchamiento lo que tenían con este chico. El hermano lo estaba pasando fatal. Yo simplemente, bueno, hubo alumnos que no fueron a clase y me dijeron los compañeros, mejor, porque estos la iban a montar. Hasta tal punto les ofendía la exposición del tema, ¿verdad? Yo solamente le hice un par de preguntas, lo más amable posible, para decir, pero ¿cómo es posible que tú sientas? Pues claro, yo lo planteo siempre como el dualismo platónico. ¿Cómo es posible, no? Es decir, como una especie de reencarnación. Es decir, tienes un alma masculina que está encarcelada en tu cuerpo femenino. Eso es totalmente metafísico, claro. Yo lo planteo desde ese punto de vista ontológico. Claro, no puedo llegar a tanto, pero la pregunta es, ¿pero cómo puedes tú sentir lo masculino o femenino en un cuerpo? No sé, ¿hasta qué punto no crees que a lo mejor es propiamente educativo ese sentimiento también, ¿no? A lo mejor es todavía joven, espera un poco, etcétera. Él me respondió que
¿no? Que desde pequeño se siente, etcétera, etcétera, ¿verdad? A lo que voy es que efectivamente yo planteo el dilema también, pues eso, también desde el punto de vista filosófico. Si lo planteas de manera doctrinario, va a haber reacciones encontradas. Incluso cuando intentas matizar, te vas a encontrar reacciones muy diversas. Aquí, como digo, fue un contexto como muy machista, ¿verdad? Y luego, en cambio, este año en otro instituto ya diferente, en otro pueblo de Madrid también, pues resulta que la reacción era totalmente diferente. Todos los alumnos eran muy progresistas, etcétera, etcétera. Y también el año pasado me ocurrió eso. Puse en cuestión el tema, sobre todo lo siguiente, la autonomía de la persona para decidir que si él se siente hombre o mujer, pues inmediatamente tiene que ser atendido. Claro, los alumnos que me veían como un profesor, joder, debate, es crítico y tal, les rompía el esquema. Dice, bueno, ya no soy tan popular. Y la cuestión, ya en serio, fue que, claro, ellos planteaban, bueno, por supuesto, ¿cómo no vas a atender? Yo sé muy bien lo que siento, lo que pienso, etcétera, ¿no? E incluso el año pasado lo que planteé fue lo siguiente, ya con esto termino. ¿Hasta qué punto la ideología de género, en su más estricta simplificación, ¿verdad?, la más divulgada, etcétera, me parece plenamente machista y sexista? Yo lo que planteaba a los alumnos es, mira, para ser camionero no hace falta ser un tío ni tener un cuerpo de tío. Entonces, muchas veces casi llegamos a lo de la envidia del pene de Freud. Es decir, Freud, claro, en el siglo XIX, a principios del XX, decía que la mujer tenía una envidia del pene. Y digo, no, no, no. Mi hermana tenía envidia de que yo llegaba hasta las tantas a casa. A un tío, pues se me permitía justamente ese horario, pero nada de envidia de pene. Una vez que las mujeres adquieren una serie de derechos, no hay una envidia como tal de él. Y otra cosa más seria es el dimorfismo sexual, que había que tratarlo de una manera mucho más específica, detallada, etcétera, ¿verdad? Pero claro, cuando se critica la idea de género con razón, realmente es porque desborda totalmente lo que sería un marco médico estrictamente, psicológico, etcétera. Y en donde lo que se pretende es, pues efectivamente, adoctrinar. Por cierto, y ya con esto termino, para próximos programas ya os comentaré los 10 puntos que dijo la ministra el otro día en la Comisión de Educación, donde no dijo nada de esto, de lo de la ideología de género. Así que lo que sí comentó, que a lo mejor entra dentro de esto, entre la diversidad, los valores éticos cívicos, etcétera, lo que tú has dicho, José, que aquí pues cabe todo, ¿verdad? Cabe todo. De hecho, luego se dice que no, es que los conservadores no quieren hablar del aborto. Claro, pero es que no queremos hablar en vuestros términos. Claro. Es que no quieren hablar de la ideología de género. Claro que sí, pero no en vuestros términos. Claro. No hay que dar por sentado en los valores éticos el dogmatismo del cual se parte con una cobertura de la tolerancia. Nada más. Y yo, si me dejas un momentito, Enrique, por aclarar, yo creo que es importante. Lo primero es una cuestión terminológica, precisamente para evitar la confusión género-sexo, pero me parece decisivo, ¿no? Tomarnos en serio los términos. En segundo lugar, el ejemplo didáctico que ofrece Rufino, yo creo que es también esencial. Y ahí sí, por supuesto, hace falta, pero esto yo creo que sí, que lo da la experiencia y la inteligencia, en fin, de profesional, ¿no? Saber a qué público te enfrentas, digamos, ¿no? Cuál es tu alumnado. Y yo creo que siempre es saludable, por supuesto, ir a la contra. Es decir, tratar de, y esto forma parte del método socrático, obviamente, ¿no? Tratar de que por medio de la provocación intelectual, vía interrogación, vía preguntas o cuestionamiento, los implicados en el proceso de aprendizaje sean capaces de poner en cuestión y de enfrentarse a sus propias contradicciones. Y en efecto, lo saludable es eso, sabiendo cuál es el sesgo, digamos, ¿no?, de la mayoría de tus alumnos en este caso, en fin, buscar las cosillas por un lado o buscarlas por el otro, eso siempre es saludable. Y luego, lo que yo sí creo que habría que, digamos, ser escrupuloso también, por supuesto, en la enseñanza, es no confundir cuestiones de una enorme complejidad médica, psicológica, incluso social, económica, de muchos órdenes, con, por supuesto, los casos individuales. Hay algo que yo creo que está por encima de cualquier ideología de género, machista o como se le quiera etiquetar, que es, en fin, la inteligencia clásica de tratar al otro como, en fin, como un semejante. Algo tan sencillo, pero en ocasiones tan difícil.
Yo simplemente quería deciros que no voy a seguir en el proceso dialéctico porque todos vamos a pasar con mucho el tiempo, porque es súper interesante deciros lo que estáis diciendo. Tenemos que dejar la casa de Calia ya. Es tremendo. He de deciros también que no hemos pasado del primer punto de los 6 u 8 que tenía preparados, con lo cual, bueno, pues en un futuro inmediato, si lo consideras oportuno, ya se verá, esto da para muchísimo, por lo que veo yo. Quisiera daros las gracias, ha sido un placer escucharos, de verdad, como moderador. Lo he disfrutado, espero que los teleinternautas también. Y un fuerte abrazo para los dos, para Rocino y José, y volveremos a vernos, espero. Gracias a vosotros. Un abrazo. Muchísimas gracias, un placer. Hasta siempre.